Deseo ardiente, el significado de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Una iglesia que comenzó en un grandísimo avivamiento en Hechos 19 y 20. Una iglesia que perdió ese primer amor. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son las indicaciones, enseñanzas, consejos, la exhortación, la reprensión, también la recompensa y la retribución de Cristo para esta iglesia? Bueno, estas y otras preguntas las vamos a contestar en este estudio bíblico. Así que bienvenido al estudio sobre la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, nos dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y que no has desmayado. Versículo 4 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, dice Jesús, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el versículo 19 del capítulo 1 se nos dice las cosas que son, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de venir. Las cosas que has visto se refiere a la revelación que Juan tuvo del propio Señor Jesucristo. Las cosas que son se refiere al capítulo 2 y al capítulo 3. Es el estado espiritual en el que se encontraban estas 7 iglesias de Apocalipsis. Y las cosas que han de venir, las cosas que han de suceder a futuro, a nivel profético, las encontramos desde el capítulo 4 hasta el final del libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Lo siguiente que vemos también en esta primera carta, que corresponde a las cosas que son en el presente de aquel entonces para Juan, el apóstol, pero que también son porque se convierten en una radiografía, se convierten en un diagnóstico de nuestro estado espiritual congregacionalmente y también individual o personalmente. Lo primero es que encontramos, dice, escribe al ángel. El ángel no se refiere a un ser angelical, a un ser celestial, a un ser espiritual, sino más bien se refiere al pastor, al obispo, al supervisor, al anciano de la congregación. ¿Por qué? Porque si se tratara de seres celestiales, espirituales, obviamente no sería necesario escribirles una carta o darles una carta físicamente para que ellos la tuvieran que llevar a las diferentes iglesias, hasta 7 iglesias de Apocalipsis. Para la congregación, de hecho, los pastores se convertían en esos mensajeros de Dios, en esos enviados de parte de Dios. La palabra ángel significa mensajero enviado de Dios. Así que desde el punto de vista celestial, un pastor es un enviado, y desde el punto de vista terrenal, para la iglesia es un mensajero de parte de Dios. Y de hecho, tenemos pasajes como puede ser Malaquías capítulo 3, versículo 1. Tenemos también Mateo 11, del versículo del 10 al 11. Tenemos Ageo del 1 al 13, donde se nos indica que Cristo mismo y Juan el Bautista son llamados mensajeros de Dios, son llamados enviados de Dios y reciben también este mismo nombre, este mismo título de ángeles, aquellos que llevan, aquellos que portan, aquellos que comunican, aquellos que dan el mensaje de Dios porque han sido enviados de parte de Dios. Si seguimos avanzando, encontramos que el destinatario no es el pastor. El destinatario
es la iglesia. El pastor, como hemos visto, es un canal, es una herramienta, es un instrumento para comunicar, para recibir, recepcionar esta carta de parte de Jesucristo y transmitirla, leerla, enseñarla, proclamarla, predicarla a la congregación. Así que el destinatario es la iglesia, en este caso, que se encuentra en Éfeso. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de Éfeso? Bueno, Éfeso se encuentra o se encontraba en lo que conocemos comúnmente como Asia Menor, que corresponde a lo que es actualmente Turquía. En aquel entonces, Éfeso era un puerto de mar, estaba nada, a unos 4 o 5 kilómetros del mar, frente a ese mar Egeo. También era un centro comercial, obviamente, donde se importaban y se exportaban muchísimas mercancías. También era un centro y era un lugar de máxima importancia en términos religiosos. Allí se encontraba el templo de Diana, el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ese templo magnífico con 120 columnas que era el orgullo, era el motivo de la altivez y de la soberbia de toda aquella zona de Asia Menor. Así que era un centro también religioso de peregrinaje donde cientos, miles de personas vendrían a ofrecer sus sacrificios y a tener y a dar sus ofrendas y hacer sus ritos religiosos en este templo de Diana. También se convirtió, obviamente, fruto de este paganismo, fruto de esta idolatría. Era una ciudad llena de hechicería y de brujería. La Biblia nos dice en Hechos 19 que Pablo visitó por primera vez, al final de su segundo viaje misionero, Pablo visita a Éfeso, pero es una visita muy fugaz, muy rápida. Él ya estaba terminando su viaje misionero y pasa muy rápido. Es en su tercer viaje misionero donde él llega a Éfeso, predica el evangelio en medio de todo este paganismo, en medio de toda esta idolatría, en medio de toda esta brujería y hechicería, y hay una gran respuesta. Por un lado, de salvación, porque cientos, tal vez miles de personas se convierten, y de que entregaron todos sus libros y todos sus enseres, todas las pertenencias que tenían que ver con la brujería, que estaban relacionadas con la hechicería y que las quemaron, y el valor era de 50.000 o fue de 50.000 monedas de plata. Si consideramos que una moneda de plata equivalía al salario de un día, estamos hablando que el valor de todo aquello que se quemó como un anatema, que había que destruirlo porque estaba maldito por Dios, correspondía al salario de 50.000 días. Eso, si lo ponemos en años, son muchos meses, muchas semanas de salario y de jornada. Y por otro lado, la respuesta fue de oposición. Sabemos Demetrio y todo el gremio que se lucraban a través de la idolatría, de los ídolos, de las imágenes, de los templecillos que ellos fabricaban. Sabemos que hubo, por un lado, salvación de parte de Dios y hubo oposición también por parte del diablo. Hoy en día, la ciudad de Éfeso es un lugar desierto. Las ruinas cubren el lugar. Si seguimos avanzando, vemos que en esta carta Cristo se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas en sus manos, como aquel que camina en medio de los 7 candeleros. Ahora, recordemos, las 7 estrellas representan a esos ángeles, a esos siervos de Dios, a esos pastores, a esos obispos que cuidan, que supervisan y que presiden la iglesia de Jesucristo. Y los candeleros representaban las iglesias mismas. Así que vemos cómo Jesús se revela a sí mismo y se presenta a esta iglesia de Éfeso como aquel que en su diestra sostiene a los pastores, a los ancianos, a los obispos, y por otro lado aquel que camina y que está en medio de las iglesias, hablando de esa comunión, de esa relación, pero también de esa supervisión. Y es así como se presenta. Es importante que entendamos que
la presentación de Cristo que Él va a hacer a cada una de las 7 iglesias, en cada una de sus 7 presentaciones, también va a estar de una manera implícita y también va a estar de una manera presente la solución al problema de cada una de estas 7 iglesias. Así que será muy interesante. Ahora, antes de hablar de los problemas, antes de hablar de las reprensiones, incluso de las exhortaciones o de las recompensas, tenemos que hablar de los elogios. Cristo, de una manera muy pastoral, muy didáctica, comienza hablando acerca de las cosas buenas que hay en la iglesia de Éfeso, antes de hablar de cualquier tipo de reprensión o de exhortación. Ahora, ¿cuáles eran las cosas buenas? ¿Cuáles eran los elogios? La palabra elogio viene del griego eulogio, que significa literalmente bendición. Cuando nosotros decimos, oye, qué bendición, estamos hablando qué eulogio. Entonces, elogiar es hablar bien de alguien, por eso que elogiar es una bendición, es decir, una bendición. Cristo se presenta con una serie de elogios y vamos a enumerarlos. Número 1, Cristo ve y lo valora y lo reconoce lo que hacía la iglesia, como una iglesia activa, como una iglesia trabajadora y como una iglesia constante. También ve, valora y de hecho lo reconoce una iglesia que no soporta a los malos, es decir, que no es tolerante, que no era tibia, que no se había prostituido, ni vendido, ni adulterado en ese sentido. No soportaba a los malos y los confrontaba, los alejaba o directamente se apartaba de ellos. También Jesús dice que es una iglesia que discierne a esos pseudo maestros. Recordemos que la palabra falso en griego es pseudo. Esos maestros que tienen la apariencia de verdad, pero que son pseudos, que son falsos. Habla de unos falsos maestros como pueden ser los nicolaitas, que en este estudio no hablaremos mucho de ellos, porque tampoco se sabe a ciencia cierta quiénes eran, pero cuando abordemos la iglesia de Pérgamo sí que estaremos hablando acerca de los nicolaitas. Y también discernía a estos pseudo apóstoles, estos pseudo enviados, estos pseudo mensajeros también de parte de Dios. Tenía discernimiento. También Jesús dice que has sufrido y has perseverado en medio de la persecución por causa de mi nombre, así que era una iglesia sufriente y era una iglesia perseverante. No tiró la toalla, no se volvió al mundo, no renegó del nombre de Cristo. Y de hecho, el siguiente elogio, Jesús dice, y todo esto lo has hecho por amor al nombre de Jesucristo. Así que la bandera que tú has levantado, la bandera que has mostrado, por la cual has hecho todas las cosas, es decir, tu causa que todo el mundo ha visto y que tú mismo pones en alto, es el nombre de Jesucristo. Ahora, después de estos elogios, Cristo continúa hablando de la reprensión. Ha comenzado con alabanza, ha comenzado con una gracia, ha comenzado con esa parte buena de bendición, ahora continúa con esa parte también de la reprensión, esa parte de la verdad, que a veces la verdad, tanto para decir lo bueno como para decir lo malo. Cristo les advierte también de un pecado que había en la iglesia, un pecado que se había arraigado en la iglesia de Éfeso y que consistía en que habían dejado el primer amor. Es interesante ver que Jesús no dice te han robado, te han quitado ese primer amor, por lo tanto tú eres una víctima, por lo tanto tú eres una persona dañada, sino que Jesús lo que dice es que tú has dejado, tú has perdido, tú has abandonado este primer amor. Así que esto nos hace ver que Jesús está poniendo en la iglesia la responsabilidad de nunca abandonar y nunca dejar ese primer amor. Es propio de Dios salvarnos, es propio de Dios derramar gracia, pero es propio del hombre arrepentirse, es propio del hombre creer en Jesucristo y es propio del hombre perseverar en esa salvación que nos ha sido dada y nos ha sido concedida por gracia. Ahora vamos a poner esta pérdida del
de este primer amor en contexto. Ellos habían creado, la iglesia en Éfeso había creado, como hemos visto antes, una buena organización. ¿Basada en qué? Basada en su esfuerzo y en su trabajo. También habían logrado una buena protección doctrinal basada en su conocimiento y en su discernimiento. Recordar que esta carta se está escribiendo para el año aproximadamente entre el 90 y 95. Unos 25 años antes, Timoteo había sido el pastor en esa iglesia. Y habían recibido, obviamente, una buena enseñanza y habían recibido unos buenos fundamentos por parte de Timoteo, que era el hijo espiritual y el hijo ministerial de Pablo. Pero hemos dicho que en Hechos, capítulo 19 y 20, Pablo va a Éfeso, predica en Éfeso y se quedó en Éfeso, permaneció en Éfeso durante 3 años poniendo unos fundamentos, tanto doctrinales como morales, en la iglesia de Éfeso. Así que era una iglesia que tenía, sí, una buena organización y que tenía también una buena protección desde el punto de vista tanto moral como doctrinal a través del conocimiento y del discernimiento. También era una iglesia que había logrado una buena constancia, una buena perseverancia, todo en un celo y todo en un amor y todo en una pasión hacia Dios. No obstante, habían abandonado su primer amor. Ahora, la palabra amor en este pasaje es ágape. Ágape inmediatamente nos hace una referencia hacia el amor de Dios, nos hace mirar al amor de Dios. Esto indica que habían dejado a un lado, que habían abandonado, que se habían olvidado, y hay pasajes tremendos en Ezequiel, hay pasajes tremendos en Oseas, cuando Dios habla al pueblo y justamente les recrimina que habían perdido, habían abandonado, habían olvidado ese amor que Dios les había dado, cómo Dios los había sanado y rescatado, y los había coronado, y los había lavado, limpiado, los había vestido, y cómo después de toda esta gracia y de todo este amor derramado de Dios sobre el pueblo de Israel se había ido detrás de otros dioses, se había ido detrás de otros ídolos, cometiendo esta fornicación y cometiendo este adulterio espiritual. Bueno, esto nos indica, esta palabra ágape, que la iglesia de Éfeso en algún momento había dejado a un lado y había abandonado este amor, el amor que Dios les tenía, ese primer amor que Dios había derramado en sus corazones, como dice en Romanos 5:5 o en Romanos 8:15. Primera de Juan, capítulo 4, nos dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Dios nos amó primero a nosotros. El amor de Dios en nuestros corazones se convierte en la fuente, en la fuerza motriz, en ese motor de todo lo demás, incluyendo todo nuestro servicio a Dios, incluyendo todo nuestro servicio a los demás o a la iglesia. No es tanto, lo que debemos entender, no es tanto el amor que nosotros le tenemos a Dios lo que nos debe mover, sino porque eso es finito, eso se va a acabar, se va a desgastar. Si la fuerza motriz, la fuente, el génesis, la causa, el origen de mi alabanza, de mi adoración, de mi servicio a la iglesia, de mi predicación a los perdidos, es simplemente mi amor humano que yo tengo a Dios, a la iglesia o al mundo, eso es un amor, como es humano, es finito, es limitado, es imperfecto, se va a terminar, se va a agotar, se va a desgastar. Así que no es tanto el amor que yo tengo a Dios, a la iglesia o al reino de Dios o a los perdidos, sino es el amor de Dios derramado en mi corazón que me nutre para poder en respuesta amarle a Él, el amor de Dios que me nutre para poder amar a mis hermanos, el amor de Dios que me nutre para poder amar a los perdidos de la misma manera que Cristo amó a los perdidos, muriendo en la cruz por cada uno de ellos. Y en esto consiste el amor, y nunca, en esto consiste ese primer amor, y nunca podemos olvidar esto. Cristo, después de la reprensión, Jesús les va a dar un consejo a modo de exhortación.
Y Jesús les dice, por eso recuerda, reconoce, piensa, reflexiona, recapacita de dónde has caído. Ese primer amor, cuando olvidamos el amor que Dios nos tiene, cuando olvidamos cómo Dios nos rescató, ese amor, ese primer encuentro del amor de la conversión, del nuevo nacimiento, cuando fuimos hechos esas nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, fuimos perdonados, adoptados, eh, y todas las cosas fueron hechas nuevas delante de nosotros. Jesús dice, recuerda, reconoce de dónde has caído. Dice arrepiéntete, que significa en griego metanoia, cambia tu manera de pensar. Has empezado a pensar de una manera diferente, cambia tu mente, cambia tu corazón, cambia tu sentido, da un giro de 180 grados, vuélvete de donde ahora mismo te estás dirigiendo. Haz las primeras obras, es decir, las que surgen de ese amor de Dios y no tanto del nuestro, las que surgen de su gracia y no de nuestro legalismo, las que surgen de una comunión con Dios y una relación íntima con Él y no de una mera religión o tradición. Haz esas primeras obras que surgen, como he dicho, del amor de Dios y no del nuestro. Esta exhortación tiene una finalidad y la finalidad es que Jesús le dice, si no te arrepientes y no vuelves a ese primer amor basado en la gracia, basado en la comunión y en la relación íntima conmigo, si sigues por la vía del legalismo, si sigues por la vía de la tradición, si sigues por la vía de la religión, Jesús los exhorta y les dice, voy a quitar el candelero. Y lo voy a quitar porque el candelero, tu candelero se va a apagar. Es decir, la luz de la iglesia, como he dicho, va a ir menguándose, va a ir extinguiéndose y va a terminar desapareciendo y apagándose totalmente. Así que dice, arrepiéntete para que tu candelero no se apague, esta luz y este fuego de esta vida del Espíritu, de esta vida espiritual, no se apague y no sea quitado. Y recordamos lo que decía al principio, que los candeleros significan las iglesias. Jesús le estaba advirtiendo que de seguir así la iglesia moriría y sería única y exclusivamente responsabilidad de la propia iglesia. Jesús no solamente termina o avanza con esta exhortación, sino que Jesús también da una recompensa. Jesús también ofrece una retribución. Jesús dice, al que venciere, se le dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. La palabra paraíso significa jardín amurallado, una palabra persa, y era una palabra en la que definía este jardín que estaba protegido con unas murallas para que los ladrones o los enemigos no pudieran entrar. Y era un lugar donde el rey pasearía en soledad. O también sería un lugar donde el rey recibiría a las personas importantes, a los más cercanos, para discutir o para ver algunos asuntos, ya fueran a nivel personal o fueran a nivel también del reino, asuntos que tenían que ver con el reino, que tenían que ver con la gobernanza. Bueno, Cristo aquí se revela o revela más bien esta recompensa diciendo, vas a poder participar y comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Inmediatamente nuestra mente, ¿a dónde se va? Nuestra mente inmediatamente se va al libro de Génesis, al capítulo 2, al capítulo 3. Se nos va a ese jardín del Edén, se nos va a ese paraíso, se nos va también a ese árbol de la vida. Aquí ya no es el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque nosotros en Cristo ya hemos conocido el bien, en Cristo ya hemos conocido la verdad. Ahora, aquí es el árbol de la vida, refiriéndose a esa eternidad. ¿Por qué? Porque hoy Cristo se revela como también ese segundo Adán. Y como ese segundo Adán y como esa fuente, esa causa, ese génesis de una nueva creación, tanto a nivel individual, personal, como a nivel congregacional, de iglesia,
como pueblo de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? Que Cristo como segundo Adán viene a restaurar lo que el primer Adán perdió. Lo que perdió ese primer Adán, es decir, perdió su territorio, perdió su lugar, perdió su jardín, perdió su paraíso, perdió también la comunión con Dios, perdió la relación con Dios, perdió la vida de Dios, esa vida eterna. Cristo lo ha recuperado y Cristo se está presentando como ofreciendo esta recompensa y diciendo: yo lo he recuperado, lo que Adán, ese primer Adán, perdió, yo lo he restaurado. Cristo, en definitiva, es la puerta, Cristo es el acceso, Cristo es el que nos da el derecho a entrar en este nuevo paraíso. Cristo es la puerta y el que nos da el derecho, el acceso a volver a tener esa comunión con Dios, a volver a tener esa relación íntima con Dios. El que nos da derecho, el que nos da el acceso, la puerta, el que nos vuelva a entrar a ese lugar perdido, que era la casa de Dios, que era ese jardín donde podríamos disfrutar de la presencia de Dios. Cristo es el acceso, la puerta abierta que nos permite recuperar esa vida que habíamos perdido, salir de la muerte y salir a la vida. Y ahora ya no solamente en términos terrenales y temporales como era el jardín del Edén de Génesis capítulo 2, sino ahora en términos celestiales y eternos, en cuanto a la salvación y en cuanto al cielo y en cuanto a la vida eterna. Cristo es el único que nos devuelve, como he dicho, esa relación perdida que todo hombre debe encontrar con Dios. Es curioso que Jesús termina en el versículo 7 diciendo: el que tenga oídos, que oiga lo que la iglesia, o lo que el Espíritu, dice a las iglesias. Vuelve a poner la responsabilidad en nosotros, en los oyentes. Si tienes oídos, debes oír, entendiendo que oír implica obediencia. La palabra escuchar, la palabra oír en el Antiguo Testamento, en hebreo, siempre significa obedecer. Dice: y oiréis mis mandamientos. Cuando dice: y no oísteis mis mandamientos, lo que está diciendo es que desobedecisteis mis mandamientos y no escucharon, no observaron, no escucharon mis palabras, es decir, no las pusieron por obras. Así que Cristo está diciendo: si tienes oído, tienes la responsabilidad de oír, y si oyes, tienes también la responsabilidad ¿de qué? De obedecer. Éfeso, deseo ardiente, que nunca perdamos ese primer amor ardiente por Dios, por la iglesia, por la obra de Dios, por la predicación del Evangelio, por los que no conocen a Cristo. Que nunca perdamos ese primer amor que Dios derramó en nuestros corazones, que es la fuente y el motivo de todo lo demás que hacemos. Y es lo que hace que para Dios también sea significativo y marque la diferencia. Termino. Primera de Corintios 13. Si tengo todo el conocimiento del mundo, si tengo toda la fe del mundo, y si hablo las lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Más que nunca, la Iglesia de Jesucristo necesita recibir de una manera nueva y fresca ese amor de Dios derramado por su Espíritu en nuestros corazones, que nos saque de cualquier tipo de legalismo, de tradición o de religiosidad. Que el Señor te bendiga. Hemos llegado al final de este estudio. Nos emplazamos para el siguiente. La semana que viene, estaremos hablando acerca de la iglesia de Esmirna. Hoy hemos hablado de la iglesia de Éfeso, que corresponde a este primer siglo. Veremos la iglesia de Esmirna, a qué época de la iglesia corresponde y cómo podemos ubicarla en todo lo que ha sido la obra de Dios a través de los siglos en este mundo y concretamente en la iglesia. Así que no te lo pierdas. Dale por favor like a este video, compártelo con tus amigos, con tus contactos, suscríbete al canal si no lo has hecho, y por lo demás,
Estamos emplazados para el próximo estudio. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bye.